Ya estamos aquí, un día más, felices de poder compartir este punto de encuentro con la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie Preparación para el tiempo del fin. Hoy trataremos el tercer tema, titulado Jesús y el libro de Apocalipsis. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros una vez más leyendo la palabra de Dios y aprendiendo un montón de cosas. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación, un gusto estar junto a vosotros. Muy bien. Y también nos acompaña Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, la verdad que contento, motivado, porque estamos disfrutando de este estudio de la palabra de Dios. Cierto, así mismo es. Pero antes de comenzar, ya sabéis que me gusta invitaros a conocer los cursos. Podéis buscar quecurso.com y allí encontraréis cursos bíblicos de salud, de familia, de educación, muchos más. Totalmente gratuitos. Además, os recuerdo que durante esta serie tenemos un regalo especial para vosotros. El libro El conflicto de los siglos. ¿Lo queréis? Pues entonces solo tenéis que poneros en contacto. Escribid a hola@hotmedia.es. Comencemos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. El Nuevo Testamento está directamente ligado al Antiguo Testamento. Vez tras vez, los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos que ocurrieron y que están citados en el Antiguo Testamento. De hecho, citan de forma directa o indirecta muchos pasajes. Y Jesús, al referirse a sí mismo y a su ministerio, solía hacer mención de que debían cumplirse las Escrituras, haciendo referencia a lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Lo mismo puede decirse del libro de Apocalipsis. De hecho, es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente si prescindimos, dejamos de lado el libro de Daniel. Un aspecto vital de Apocalipsis es que revela a Cristo. Si queréis incluso ampliar vuestro conocimiento en este tema, podéis hacerlo a través de uno de nuestros cursos que se titula El tiempo del fin. Y podéis encontrarlo también en quecurso.com. La revelación tiene que ver con Jesús, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente cualquier énfasis en los acontecimientos finales debe poner a Jesús en el lugar principal, que es exactamente lo que hace el libro de Apocalipsis. Jesús, indudablemente, amigos, es el protagonista de toda la Biblia, también de Apocalipsis. Digamos, la guinda del pastel de la historia de nuestra salvación. En el programa anterior estuvimos hablando del libro de Daniel. En este vamos a hablar de Apocalipsis. Pero, ¿qué tienen en común el libro de Daniel y el de Apocalipsis? Pues mira, además de lo que has mencionado, muy bien, ambos tienen el propósito de revelar a Cristo, su persona, quién es Él y lo que ha hecho y hace por nosotros. Además de esto, es interesante también su estructura, porque tanto Daniel como Apocalipsis tienen una estructura histórica, es decir, pues como hemos visto en el programa anterior, hemos podido estudiar pues, algunos temas históricos que son relevantes para la época de Daniel, pero también tiene que ver con aquellos puntos escatológicos, que quiere decir pues, que son temas que nos enseñan sobre el futuro, ¿no? Sobre el tiempo del fin, que es el programa que estamos tratando en el día de hoy. Entonces, tanto Daniel como Apocalipsis tienen este punto, que es muy importante para nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aquellos temas históricos que se han revelado, que han sucedido en el pasado, también podemos extraer enseñanzas muy importantes para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que han sucedido en el pasado también sucederán en nuestro tiempo y también en el futuro.
Un ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel 2, Daniel 3, hemos hablado de Daniel 4, Daniel 6, para que los que siguen el programa puedan leerlo y puedan ver cómo en esas historias encontramos grandes lecciones que se van a repetir en el libro de Apocalipsis. Y estos sucesos que han pasado en la historia ya hace muchos años también están surgiendo en el tiempo que estamos viviendo hoy. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 11, no voy a leerlos todos, pero algunos puntos, fíjate lo que dice. En el versículo 1 del capítulo 10 dice así: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos pasaron por las situaciones históricas del pasado, ¿no? Pasaron por la nube, pasaron por el mar, atravesaron el Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Así todos bebieron de la misma bebida. Sin embargo, versículo 5, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. ¿Os acordáis cuando el pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años por el desierto a causa de su rebelión? Entonces el versículo 6 enfatiza, dice: todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos esas mismas cosas, como ellos codiciaron. Es decir, que ese ejemplo, que esa situación que pasaron ellos, que nosotros podamos aprender de ellas, para que de la misma manera no caigamos en la idolatría, en la fornicación, que no murmuremos contra Cristo, porque en el versículo 11 el apóstol Pablo enfatiza y dice: porque estas cosas le sucedieron como modelo o como ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Es decir, la idea que tratamos de plantear en esta primera pregunta es que la Biblia nos cuenta ciertas historias, que estas historias no son simplemente para darnos una información en conocimiento, ¿no? Sino es para que nosotros podamos aprender de ellas. Daniel y Apocalipsis justamente tiene un papel muy importante relacionado en el tiempo del fin, porque todas esas historias que se encuentran en Daniel se van a repetir en Apocalipsis. Es verdad que en otro formato, pero las intenciones son las mismas. Además, un ejemplo clarísimo sobre esto lo tenemos de esta aplicación histórica y escatológica que comparte Daniel y comparte Apocalipsis, lo tenemos con el mensaje a las iglesias, ¿no? El mensaje a las iglesias, esta revelación que existe, sabemos que existieron esas iglesias, sabemos que las cartas llegaron a esas iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la Odisea, pero además tiene una aplicación histórica y escatológica, hablando del futuro. No solamente Juan o Dios se comunicó a esas iglesias, sino también se comunicó a las iglesias futuras. Entonces nosotros, por ejemplo, nos identificamos, lo veremos en capítulos posteriores, nos identificamos, por ejemplo, con la iglesia de la Odisea, ¿no? Que tiene un mensaje. Como bien dice Israel, la iglesia de la Odisea estaba en un problema histórico que aconteció en un momento, que estaban en problemas y lo podemos identificar por medio de algunos pequeños detalles que menciona Apocalipsis 3 del 14 en adelante, pero por supuesto también tiene un mensaje para la iglesia de hoy. Un mensaje que nos puede amonestar, que nos puede hacer corregir, que nos dice: cuidado, no seáis tibios, o ser calientes o ser fríos, pero no seáis tibios. Entonces tiene una aplicación histórica, pero también tiene una aplicación de amonestación a nuestros tiempos, de exhortación y de motivación hacia el mañana. Porque dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a la Odisea, sino también a nosotros que nos identificamos la Odisea espiritual en estos momentos. En todos ellos, entonces, lo que se pretende, ¿verdad? En Apocalipsis, lo que se pretende también, igual que Daniel, es de presentar a Cristo. Cristo como esa solución para no caer en los mismos problemas que cayeron en el pasado. Desde luego, el enemigo en este gran conflicto usa las mismas estrategias, pero en con mucha más intensidad, para que el pueblo de Dios en este tiempo pueda apartarse de Dios todo lo posible. Por supuesto, es como dice muy bien en Daniel, se menciona esa piedra que vimos en el capítulo anterior, que no fue cortada por mano, que derrumbó todos los reinos y sobre todo que se iba a establecer como el reino de los reinos eternamente. Y en Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea justo también dice: al vencedor le concederé que siente conmigo en mi trono. Habla también de ese reino que va a venir, que Cristo nos toca la puerta diariamente, que nos dice: aquí estoy, pero es un caballero, que nos sabe esperar, pero que le dice a la iglesia de la Odisea justamente: cuidado porque te puedes sentir segura, pero probablemente no lo estés. Probablemente lo único que tienes que buscar es a mí. Se destaca a Cristo en todo momento. Apocalipsis, Daniel, hay una unión tremenda en estos dos libros. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención, para decir: en los tiempos finales van a tambalear, pero no os preocupéis que yo voy a estar con vosotros hasta los últimos días.
Como veis, queridos amigos, hay una correspondencia entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Pero además el libro de Apocalipsis, como bien mencionó antes Israel, tiene eso, secciones hermosas. Es extraordinario. La verdad es que cuando uno se sumerge en el estudio de Apocalipsis es algo magnífico. Hay un capítulo, Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero hay un capítulo que está casi cerca del centro, el capítulo 12, que a veces las personas preguntan, ¿verdad? Es el capítulo que habla acerca de la mujer, de esa mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de estrellas, y habla también de un dragón escarlata que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, en ese capítulo, como antes se mencionó, ¿verdad? Apocalipsis tiene una parte histórica y tiene otra parte que es escatológica, o sea, que nos habla de los eventos referentes a los tiempos del fin. ¿Dónde creéis que tendríamos que ubicarlo? ¿En la parte histórica o en la parte escatológica? Bueno, pues Apocalipsis 12 es un capítulo muy completo y sobre todo no es donde tenemos que colocarlo, sino que realmente está en todo. En la parte histórica, en la parte escatológica, nos habla del ayer y nos habla del mañana y nos habla de nuestro hoy, ¿no? Entonces es muy interesante porque muchos de nuestros seguidores se preguntarán, bueno, este capítulo a veces puede ser inentendible, ¿no? Una mujer, un dragón que pare, que embarazada, y puede ser incluso asustar, ¿no? Pero bueno, si entendemos muy bien el objetivo que tiene, podremos entender cuál es la aplicación histórica, cronológica de nuestros tiempos y sobre todo la revelación que Dios hace por medio de este capítulo para que nosotros entendamos cuál fue nuestro ayer, cuál es nuestro hoy y sobre todo cuál va a ser nuestro futuro. Nosotros identificamos primero la expulsión de Satanás en el cielo. Vemos que aquí en los primeros versículos habla de ese dragón que fue expulsado del cielo por rebelarse ante el carácter de Dios. Después avanzamos y nos habla de que ha nacido un niño. Y ese niño lo identificamos como el Mesías, Cristo Jesús. Cómo Satanás quiso entorpecer ese nacimiento. Y después avanzamos en la historia y nos habla de la persecución de la iglesia. Cómo el dragón, ante la simiente de ese niño, va en contra de la iglesia, persiguiéndolos durante siglos, durante años. Y después, por supuesto, ya nos habla del futuro, de la persecución del remanente, de ese pueblo que iba a quedar, de los seguidores de ese niño, de ese Mesías, del Cristo. Iba a haber un remanente y ese remanente también iba a ser perseguido por el dragón. Ese remanente también iba a ser fuertemente atacado por Satanás, por el enemigo. ¿Por qué? Porque son los que quedan. Son ese pequeño pueblo que sigue aún guardando la palabra de Dios, que en Apocalipsis 14:12 justo nos menciona cuál es la característica de ese pueblo. Aquí está la perseverancia de los santos, Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se identifica aquí el remanente, sus características, y se identifica por qué Satanás los iba a atacar. Porque siguen los mandamientos de Jesús, de ese niño que nació. Entonces vemos que en Apocalipsis 12 hay una cronología tal donde nos muestra el conflicto. Ese conflicto que existió desde un principio cuando nació en Satanás el mal en su corazón. Y cómo Satanás intentó ir en contra de Dios constantemente, viniendo a la tierra, atacando a nuestros primeros padres, atacando al pueblo de Dios, atacando al Mesías, atacando a los seguidores, a los cristianos de los primeros siglos y ahora atacando al remanente. Entonces vemos que en la historia tiene una ubicación de nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Y nos dice que seremos atacados, pero tenemos la promesa de Cristo Jesús que dice que nunca nos va a abandonar, que nos va a acompañar hasta los últimos días. Entonces la invitación es para que nuestros seguidores intenten tener esto, perseverar, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús e ir hacia adelante. Claro. Jesús no nos deja, ¿no? Él no nos deja solos. Y justamente el libro de Apocalipsis, si tiene algo importante, un mensaje importante, es para que nosotros los que vivimos ya en ese tiempo del fin, pues que seamos conscientes de todas las cosas que están sucediendo alrededor. Porque el versículo 17, estamos hablando en un lenguaje profético. Porque la Biblia, pues como todo, tiene su terminología. Cuando hablamos de un dragón, pues hemos visto en anteriores programas cómo el dragón pues simboliza a ese engañador, ese adversario, ¿no? Ese diablo, ese Satanás, que fue un ángel de luz que se rebeló contra Dios. El capítulo 12, el versículo 9, nos hace referencia a él, que este gran dragón es esa serpiente antigua que habíamos estado hablando
en Génesis que consiguió engañar a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios. Y este ser celestial creado por Dios con todos sus ángeles se ha empeñado en destruir al Mesías, es decir, a Cristo. No lo consiguió porque en la cruz Jesús lo venció. Y bueno, lo que nos importa más que toda esa parte histórica que es relevante, pues el tiempo que estamos viviendo hoy, la Biblia nos dice en el versículo 17 que este gran dragón, porque él es alguien poderoso también, dice que está enojado y está airado contra la mujer, es decir, ese remanente, ese remanente por el cual nació Cristo. A Cristo no lo pudo atacar, no lo pudo vencer, pero ahora lo que pretende es enfrentarse y destruir por medio de un montón de artimañas y de engaños a lo que son los seguidores de Jesús. Y dice aquí, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, Satanás no va a buscar a aquellos que no creen en Cristo, sino justamente el versículo 17 dice que se ha empeñado, está airado, está enfadado contra Cristo. Y como consecuencia de esto, como a Cristo ya no lo puede tocar, pues ahora va a tocar ¿a quiénes? Pues va a tocar a aquellos que aman a Cristo, que quieren entregar sus vidas a Él. Primera de Pedro, capítulo 5, dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor de aquellos que aman al Señor para ver a quién puede devorar, ¿no? Y Él viene pues, a nuestras familias, viene a atacar nuestros matrimonios, viene a atacar nuestros hijos, viene a atacar pues, a veces la buena amistad que pueda haber entre unos y otros, para que todo eso se pueda deteriorar de tal forma que siempre pueda haber ese conflicto. Mientras haya conflicto, el enemigo está contento. Y es una realidad, porque a veces algunos de los amigos que siguen el programa pueden pensar, no, bueno, esto de Satanás, esto es muy relativo, de hecho, por ahí a veces hay ideas de esto es algo mítico. No, es una realidad. Y la palabra de Dios lo deja bien patente. Tenemos un enemigo, que no es nuestro enemigo per se, es el enemigo de Dios. Y por tanto, como a Dios no puede dañarlo, la única manera que tiene de dañar a Dios en cierta medida es cuando nos hace daño a los seres humanos. Así que es una realidad, queridos amigos, y sobre todo el que profundicemos en estos temas creo que nos va a dar una mejor noción, conocimiento de todo lo que hay detrás de ese gran conflicto. No tenemos que temer el libro de Apocalipsis, porque mucha gente, o a lo mejor nos hemos visto en la categoría de pensar Apocalipsis, calamidad. La Apocalipsis, el significado de la palabra Apocalipsis es revelación y sobre todo revelación de Cristo. El libro de Apocalipsis está lleno de Cristo. Cristo venció. Aquí vemos varios nombres que nuestro Señor tiene. Os invito a que abramos la Biblia en Apocalipsis 1, el versículo 5, por ejemplo, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito, el principal de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Y si avanzamos, observamos en el texto, en el mismo capítulo, el versículo 7, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea, yo soy el Alfa y Omega. Dice Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús no nos ha dejado desamparados. Nos dijo desde cuando Él estuvo en la tierra, nos dejó en... Tenemos un texto precioso en Juan 15, con el versículo 15, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Y me gusta la idea esa que has transmitido, porque es verdad que a veces hay personas que cuando se enfrentan a la Biblia y sobre todo llegan al libro de Apocalipsis, Apocalipsis, esto es muy... Hasta hay películas con este nombre. Sí, y es muy terrorífico. Oculto y sí. A esto no se va a entender. Y como bien decías, Apocalipsis significa eso, revelación. Es verdad que en nuestras Biblias en castellano no ha quedado el término, ha quedado
Apocalipsis. Sí. En cambio, por ejemplo, en una Biblia en inglés sí se presenta así como revelación. Y es precioso porque es esa idea, la revelación, como empieza el libro en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. O sea, no es una cosa para esconderse, no es algo que debamos temer, no, porque el Señor se está revelando a nosotros a través de su palabra y más aún a través de este libro. Nos alienta siempre. Aquí tenemos otro texto precioso en primer libro de Apocalipsis con versículo 18. Soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del sepulcro. Se presenta, esperanzador. Se presenta de diferentes enfoques Jesús, ¿no? Como dice Claudia, esos textos tan bonitos de Apocalipsis nos presentan que Jesús es lo importante. A veces cuando podemos estudiar Apocalipsis tenemos que ser muy cuidadosos de cómo lo estudiamos y de qué conclusiones sacamos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 6, que no vayamos más allá de lo que la Escritura nos enseña. Este texto es muy importante porque a veces podemos caer con demasiada rapidez y nos podemos apresurar demasiado a sacar conclusiones y llegamos a especular en teorías y podemos caer incluso en ciertos puntos fanáticos que nos puede llevar realmente a extremos, ¿no? Apocalipsis es un libro, como hemos dicho, donde Jesús se presenta como nuestro Salvador, como se nos presenta esa luz en el camino que nos hace falta. Pero debemos de ser cuidadosos cuando estudiamos la Biblia y cuando estudiamos la Escritura, sobre todo Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro para nosotros muy llamativo, porque no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Sin embargo, en la escritura antigua, este lenguaje con figuras y con símbolos era muy normal. De hecho, hay otros apocalipsis también no son inspirados, pero hay otros apocalipsis también que son en este tipo de formato. Entonces, claro, hablamos de un libro antiguo, hablamos de un libro que se ha escrito hace 2000 años. Sin embargo, nosotros debemos de ir, cuanto más podamos situarnos en el contexto, cuanto más podamos ir a ese tiempo y poder entender un poco ese lenguaje, mejor. Pero extrayendo los principios, al final se trata de que podamos agarrarnos de Cristo para que Él pueda ser nuestra luz en este camino tan oscuro y a veces tan difícil. Porque mira, podemos creernos que estamos demasiado seguros, pero cuando entró Adán y Eva se creían que estaban seguros. Sin embargo, mira, cayeron y Adán y Eva tenían unas facultades en todos los sentidos muy superiores a las nuestras. Vivían en la presencia mismo de Dios y cayeron. Luego viene Caín y Abel y también Caín, mira todo lo que hizo, incluso llegó a matar a su hermano. Tenemos la historia del diluvio, donde la humanidad de ese mundo completamente se apartó de Dios y Noé y su familia era el remanente que había quedado. Todo a través de la historia, Jesús mismo fue atacado por el enemigo de una manera cruel, terrible. Y sus mejores amigos, que también se sentían seguros, ahí tienes a Pedro, ¿no? Que decía, yo mi alma pondré por ti y tú no harás esto, ¿no? El mismo Pedro incluso llegó a traicionar a Jesús. Y a lo largo de la historia vemos al apóstol Pablo contando su testimonio que decía que esa persecución que le hacía a la iglesia lo hacía por ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo. Todos y cada uno de nosotros podemos estar engañados en algún área. Por eso es muy importante que la Biblia nos enseñe a nosotros, porque Dios nos está hablando a través de la Escritura y debemos de ser humildes y entender que nosotros debemos de dejarnos enseñar y no tratar de filtrar todo lo que la Biblia nos enseña a través de nuestra mente distorsionada, ¿no? Es por ello que es importante identificar en el libro de Apocalipsis, los primeros versículos, el por qué y el para qué se da, ¿no? Entonces, como bien dice Israel, Apocalipsis no es un libro místico u oscuro donde simplemente se dé con el objetivo de mostrar algunas figuras, sino tiene un objetivo claro, bien conciso, y los primeros versículos de Apocalipsis nos habla cuál es el objetivo por lo que se le está dando. Apocalipsis es un libro que está profundamente arraigado y conectado con el Antiguo Testamento. Tanto es que ya Dios, a Adán y a Eva, les profetizó lo que iba a pasar. Lo dice en Génesis y lo dice en Apocalipsis. Lo dice mucho tiempo atrás, a Moisés se lo revela y se lo revela también a Juan y le revela la misma cosa. Por ejemplo, en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Ya estaba profetizado que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a estar enemistados toda la vida, hasta incluso en los últimos tiempos. Entre Cristo y Satanás, ¿no? Por supuesto, entre Cristo y Satanás, hasta los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, los seguidores de Cristo, el remanente, el pueblo que sea fiel ante los mandamientos de Dios, va a estar enemistado contra el dragón y estará buscándolo como león rugiente. Entonces leemos los primeros versículos y dice la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Eso se puede entender como la revelación por Jesucristo, dada por Jesucristo hacia Juan, o la revelación que habla sobre Jesucristo. Se puede entender de estas dos maneras. Pero vemos que aquí la intención es revelar a Jesucristo en todas sus facetas y sobre todo en los tiempos del fin, en esa comprensión histórica, pero también escatológica y en los últimos tiempos. Muy bien dijo Claudia, se identifica por medio de nombres. Y por medio de esos nombres podemos identificar que es el Jesús que vino y murió por nosotros, porque se habla del Alfa y el Omega. Habla de ese Cristo que murió y resucitó. Habla de ese que va a venir, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Los primeros versículos nos presentan a un Cristo nuestro, el que vino y murió por nosotros. Podemos leer los primeros y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio a la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y el que oye estas palabras de esta profecía. Aquí habla del objetivo. No dice, oh, tengan miedo, cuidado, sino habla bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que oye estas palabras de esta profecía y las guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando nosotros, al leer Apocalipsis, al estudiar las profecías, Daniel, Apocalipsis, nos llenamos nuestro corazón de miedo, probablemente no estamos cumpliendo el objetivo de este libro. Probablemente nos estamos yendo por un lado que no tenemos que ir. Cuando yo me lleno de miedo por lo que va a pasar o estoy buscando en alertas rojas en el periódico las noticias y estoy viendo diferentes noticias, estoy preocupado y consternado, no estoy cumpliendo el objetivo de este libro. Este libro nos habla de ser felices cuando lo leamos porque tenemos una esperanza, porque Cristo se ha revelado ante nosotros las cosas que iban a suceder para que nosotros pudiéramos guardar sus mandamientos y nos mantuviéramos fuertes en Él. Claro, la batalla está ganada. O sea, la batalla, la victoria ha sido alcanzada por Jesús. Y eso ocurrió en la cruz. Entonces, ahora lo que queda pues es el enemigo que está enfadado, ¿verdad? Está enfadado porque ha perdido. Ha perdido. Mira, ha perdido la batalla en el cielo, porque ha sido expulsado del cielo. Ha perdido la batalla en la tierra, porque Cristo lo ha vencido. Y ahora, este tiempo que ha tratado de ir contra la Iglesia, ¿verdad? Toda época de la Edad Media, la Inquisición, todo ese tipo de persecuciones que ha habido contra el pueblo de Dios, simplemente por haber sido fiel a Dios, esa gente pues que simplemente se agarraba de la Escritura, ¿no? Y trataba de vivir los principios bíblicos que aquí estaban, pues el enemigo, claro, que ha hecho grandes estragos. Pero la Biblia nos enseña que la victoria ya está. Ahora, lo importante en todo esto es que nosotros, en el tiempo que vivimos hoy, no nos perdamos con las cosas, porque en la profecía bíblica, en Apocalipsis, no es tan importante el dragón, no es tan importante el diablo, no es tan importante todas estas bestias que surgen aquí, ¿no? Estos cuernos que también aparecerán, que a mucha gente, pues como dice Josías, le puede dar miedo. Fíjate, me atrevo a decir que tampoco es tan importante los mandamientos de Dios que habla en la Biblia. Aquí lo más importante es Cristo. Lo demás son las cosas que rodean. Y a veces nos podemos perder en las cosas y nos olvidamos de lo principal. Y lo principal es Jesús. Entonces, claro, cuando uno está tan pendiente de los sucesos, de todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tornados, cambio climático, persecuciones, guerras, Jesús habló de todo esto. Pero Jesús dijo, no se os turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros. Entonces mi preocupación no ha de ser todo lo que está rodeando, porque lo que hay fuera, lo que es todo conflicto. Cualquiera a uno le puede poner los pelos de punta. Lucas 24 dice que cuando estas cosas pasen, pues entonces levantad vuestras cabezas, porque es que Cristo ya viene pronto. Entonces cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, todo lo que ocurra alrededor, claro, obviamente que a uno pues no le, ¿verdad? Siente cierta angustia por lo que está sucediendo. Pero si Cristo está donde tiene que estar, entonces lo que hay es paz en el corazón y no debe haber miedo. Y Apocalipsis justamente lo que te transmite
es que al creyente es paz y no miedo. Miedo es justamente para aquellos que no quieren saber nada de Jesús. Pero cuando nos preocupamos más de las cosas que de Cristo mismo, estamos perdiendo la perspectiva, como decía Josías. Y es por eso que hay unos textos preciosos en Apocalipsis 7, cuando nos habla no solamente de lo que Cristo hizo, que murió por nosotros, sino también de lo que va a hacer por nosotros, que durante todo este camino nos acompaña, pero que nos promete algo precioso. Y es por eso que tenemos que tener paz, porque dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y este es el objetivo de Apocalipsis, mostrarnos que Cristo vino, que se entregó, que murió por nosotros, que venció, que es el Rey de Reyes, soberano, que ha vencido la muerte por medio de su sangre, pero sobre todo la promesa está en que Él vendrá. Y esto es lo bonito. Apocalipsis empieza diciendo, dando esperanza, diciendo que Él va a venir, y termina en sus últimos capítulos hablándonos justamente de esa venida, para darnos esperanza, que no flaquemos, que nos mantengamos fuertes solamente en Él, no en las cosas, como bien dijo Israel, porque Él viene. Y todo ojo va a ver que ese Cristo viene, que nuestro Cristo, que nuestro Salvador viene por nosotros. Ese Alfa y Omega, el que no tuvo ni principio ni fin, el que se entregó en la cruz, viene por ti y viene por mí. Tenemos que tener esperanza, tenemos que tener paz en nuestro corazón de que Él nos va a llevar con Él y que eso se va a cumplir. No hay cristianismo sin la segunda venida de Cristo. No hay esperanza. Si no fuera por la segunda venida, no se podría entender los demás hechos, los demás acontecimientos que pasaron. Además, Él nos ha dejado aquí un regalo precioso, que es a la persona del Espíritu Santo, que nos lo envió para que estuviera con nosotros. Y además nos ha dado regalo de los ángeles hermosos que se han mantenido fieles a Dios y que desde luego siguen trabajando en este plan de salvación codo a codo con Cristo Jesús. Es decir, no estamos solos, no estamos hablando de que tenemos que esperar a que Cristo venga y mientras tanto nos quedamos aquí solos, sino que Cristo está velando por nosotros, como seguiremos estudiando a lo largo de los diferentes programas. Vamos a ver qué preciosidad tenemos de estudio y podemos tener la seguridad de que estamos acompañados con el Espíritu Santo cada día y con los ángeles que Dios envía constantemente para fortalecer nuestras vidas. Y bueno, hablábamos de Jesús. Jesús es el centro, ¿verdad? Es nuestro Salvador. No existiría el cristianismo sin Cristo. Y dentro de esas funciones que realiza Jesús, bueno, el libro de Apocalipsis y también especialmente el libro de Hebreos sitúa a Jesús en el santuario celestial. Claro, para entender un poco el santuario celestial tenemos que irnos al Antiguo Testamento para conocer también el santuario que edificaron allí en el desierto los israelitas, porque hay un paralelismo. Me gustaría que hablaseis, sobre todo para que nuestros amigos que siguen el programa puedan comprender un poco más esa idea de Jesús y la función que tiene ahora en el santuario. Como ya hemos hablado, Apocalipsis era un libro de revelación de Jesús. Entonces es muy interesante que en la descripción que se empieza a hacer de las características, ya hemos leído los versículos del 1 al 10, ahora avanzamos y ahora en los siguientes versículos, entonces vemos aquí que le empieza a hablar. Entonces Juan escribe en el 10, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que me decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Se identifica como Cristo. Y en el 12 es aquí cuando viene esa característica importante y este detalle que muchas veces nos podemos saltar. Dice, me volví para ver, dice Juan, la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Es muy bonito encontrar este detalle, porque vemos a Jesús y no lo vemos en cualquier lugar. No se muestra, no se revela ante Juan en cualquier lugar, sino se muestra un lugar importante. No hay detalle ocioso en Apocalipsis, no hay detalle que digamos, bueno, esto está de más, sino al contrario, todo tiene un porqué. Porque quiere mostrar la interacción que tiene y la unión que tiene Apocalipsis con el Antiguo Testamento, con el santuario. Un santuario que para muchos está olvidado, un santuario que para muchos ya es algo del pasado. Algo incluso troglodita que utilizaban los del pueblo de Israel porque eran un pueblo bárbaro, incluso. Pero no es así. El Señor dio el santuario con un
mensaje pedagógico para enseñar, ilustrar, exhortar al pueblo de Israel. Y otra vez en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, volvemos a tener muchas interacciones con ese santuario. Y vemos a Jesús presente en los 7 candelabros de oro. Lo vemos presentemente en el santuario. El santuario, desde luego, lo que podemos ver a lo largo de la Escritura, pues ese plan de salvación que una y otra vez aparece en la Biblia como era un plan que Dios tenía en su mente desde la eternidad. No es que el plan de salvación comenzara cuando entró el pecado, que a Dios se le ocurrió una idea, sino que había un plan de salvación que Dios ya tenía preparado desde la eternidad. Entonces, ¿cómo Dios puede enseñarnos a nosotros ese plan de salvación? Bueno, pues a través de lo que se conoce en la Biblia como el santuario, ¿no? O la tienda del tabernáculo, de esa tienda de reunión donde el pueblo de Israel estuvo durante esos 40 años, ¿sí? Y el pueblo de Israel tenía el campamento base, y en medio del campamento pues podemos ver pues una figura, ¿no? Una ilustración donde aparece como una tienda, como si fuera una tienda de campaña, y ahí pues se le llamó lo del tabernáculo, el santuario, donde era el lugar de adoración, donde estaba la presencia de Dios. Y aunque esto lo estudiaremos más adelante, sí que uno puede ver cómo esta idea está también arraigada dentro de la estructura también de Daniel y Apocalipsis, porque Dios nos revela a través de la Escritura cómo Jesús también está en un lugar y en un espacio. Es decir, Cristo ahora mismo, ¿dónde está? Pues Juan lo ve, su amigo, Juan ve a Cristo, que era su amigo, que lo había conocido, pues lo ve en ese santuario donde estaba intercediendo por nosotros. Es decir, hay un santuario en el cielo, y ese mismo santuario que está en el cielo, que tiene esa función de plan de salvación, pues mira, lo encontramos en Éxodo, capítulo 25, vamos al Antiguo Testamento, versículo 8 y 10, dice Dios que me haréis un santuario y habitaré con vosotros, conforme a todo lo que yo os muestre. El diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Es decir, Dios le presentó a Moisés como un modelo, como una especie de planos, como una idea de lo que hay en el cielo para que se hiciera en la tierra. Y todo este sistema de sacrificios, todo ese sistema que era el santuario dividido en 3 partes, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, todo eso tenía una serie de enseñanzas muy importantes para el pueblo de Israel en aquella época y desde luego para nosotros hoy en día, porque Dios todavía sigue operando en ese santuario durante el plan de salvación, hasta que Cristo venga a buscarnos. Y Pablo hace una referencia también en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, con el versículo 10, y dice: «Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Nos da una esperanza. Vemos que se sigue esta línea porque el Señor puso el primer santuario como modelo para entender lo que va a pasar en el santuario celestial y qué pasa con nuestra vida futura, para saber cuál es nuestro futuro junto a Cristo. Con relación a lo que acabas de decir, este texto también en Hebreos, desarrollando un poco la idea, Hebreos 8:5 dice: «Esto sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales». Hablando del santuario, nos habla de que el santuario terrenal era sombra de un santuario celestial, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pablo aquí escribe un detalle muy importante, indicando que a Moisés se le mostró que todas las cosas que hiciera en la tierra, ese santuario terrenal, lo hiciera de acuerdo al modelo que existía en el cielo. Entonces, entender que existe un santuario celestial es de bastante importancia, porque ya que Apocalipsis desarrolla toda la idea de que Jesús está ministrando, siendo sacerdote en el santuario celestial, si no creemos que hay un santuario celestial, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que Moisés haya tomado como modelo un santuario celestial mientras que no existiera, sino al contrario. Es más real ese santuario celestial, y ese terrenal tuvo un objetivo muy claro con el pueblo de Israel: mostrarles a Cristo Jesús y mostrarles que iba a ser Cristo, no solamente en la cruz, porque si creemos que el santuario tenía el objetivo únicamente de mostrar lo que Jesús iba a hacer en la cruz, sacrificarse por nosotros, dejamos el santuario cortado. Jesús sigue ministrando, sigue entrando en el santuario y va
recto. Primero se sacrifica por nosotros, entrega su sangre para purificarnos y después entra a ese lugar santo y después al lugar santísimo. Entonces vemos que hay una progresión, que si nosotros dejamos únicamente a Cristo en el lugar del sacrificio, hemos cortado su ministerio. Vemos que su ministerio continúa, lo veremos más adelante. De hecho, no se entiende el libro de Hebreos si no se tiene presente la idea de ese santuario celestial. Porque es verdad que hay personas que estudian la Biblia y, bueno, leen el Antiguo Testamento, ven el funcionamiento de ese santuario allí en el desierto, pero después obvian la idea del libro de Hebreos. Y claro, no tiene sentido el libro de Hebreos. Hay pasajes muy interesantes, como por ejemplo, os invito a buscar Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice allí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Claro, Jesús no entró en el santuario que el pueblo de Israel tenía allí en el desierto. Dice que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Interesante la idea. Así que el libro de Hebreos hace constantemente llamados al Antiguo Testamento a ese santuario. ¿Por qué? Porque el santuario del tiempo de los israelitas allí en el desierto era una figura solamente que mostraba que hay un santuario allí en el cielo. Y en ese santuario de la tierra Jesús no estuvo. Pero, como dice el libro de Hebreos, Cristo ministra allí en el santuario celestial. Se presenta allí delante de Dios. Es una figura preciosa, ¿verdad? Jesús intercediendo por nosotros allí en el santuario celestial. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ya hablamos del Nuevo Testamento también, en los inicios de la Iglesia, Hechos capítulo 7, versículo 44, dice también: nuestros padres tuvieron la tienda de la reunión o el santuario en el desierto, como Dios había ordenado a Moisés que la hiciera según el modelo que había visto. Es decir, el santuario es una idea de Dios, es un modelo de Dios. Fue Dios quien le mandó a Moisés en el desierto que se construyera. ¿Por qué razón? Como bien habéis dicho, pues para poder darles unas enseñanzas al pueblo de Israel y por medio del pueblo de Israel nosotros poder adquirirlas. ¿En qué se trataba el santuario? Bueno, simplemente en que el pueblo de Israel pudiera palpar, pudiera vivir de manera práctica en qué consistía el plan de salvación, ¿no? Y desde luego invitamos a todos los que siguen el programa y están interesados en este tema que podamos estudiar este tema más adelante, porque el santuario desde luego para nosotros hoy sigue siendo un mensaje realmente precioso e interesante, sobre todo para ver cómo Cristo ha estado en esas tres etapas, ¿no? En el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Además, si Dios es tan cercano a nosotros, los seres humanos, cuando el Señor permite que el pueblo de Israel salga de ahí de Egipto, tenemos que ponernos en situación. El pueblo de Israel era cerca de, dicen los eruditos, de 2 millones de personas cuando salen de Egipto. Claro, 2 millones de personas no instruidas. Eran esclavos, esclavos analfabetos, con poca preparación. ¿De qué manera Dios puede llevar a ese pueblo inculto para que conozca realidades futuras muy complicadas de explicar? Pues utiliza un medio pedagógico totalmente. Un santuario donde ellos podían ver, comprender las cosas que iban a pasar. Cuando un corderito era sacrificado, el israelita podía entender, va a venir un Mesías que va... Entonces, la manera en que Dios guía a los seres humanos, que nos sigue guiando a nosotros, ¿verdad? De esa manera pedagógica nos ayuda un poco a entender a veces esas sombras que no llegamos a comprender. A entender cuando leemos el libro de Apocalipsis o el libro también de Hebreos,
pues eso nos ayuda a entender la realidad que se escapa un poco de nosotros, esa realidad celestial. Hay un texto precioso también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 con versículo 29, donde Juan el Bautista hace referencia a este cordero que sabían todo el pueblo hebreo quién era el cordero o qué representaba el cordero. El cordero era el sacrificio que tenían que traer para que estén perdonados por lo que han hecho, ¿no? Y aquí Juan el Bautista va identificando a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: después de mí viene un varón que es superior a mí porque existía antes que yo. Es muy bonito ese texto porque se identifica aquí a Jesús como el sacrificio para perdonar nuestros pecados, esa ofrenda intercesoria para que no muriéramos nosotros, sino que murió Él en nuestro lugar, se entregó Él como ofrenda para que se pudieran perdonar nuestros pecados. Pero también Hebreos, como muy bien dijiste, se identifica a Jesús no solamente como Cordero, sino también lo identifica como ministro. ¿Pero ministro de qué? Hemos hablado del santuario, pero tenemos que profundizar de que cómo se habla y qué función tiene Jesús en ese santuario. Hebreos 8:1 empieza diciendo Pablo, muy bien, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro en el santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, con relación a este texto, ¿dónde estaba Cristo ministrando? Él estaba en el santuario y se revela a Juan en ese santuario celestial. Y es interesante porque, como hemos visto antes, Cristo aparece en medio de los candelabros en el lugar santo, ¿no?, del santuario. Y aquí es interesante porque Juan se le permite ver en el santuario, pero el arca del pacto. Y recordáis dónde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y el arca del pacto lo que tenía dentro eran los 10 mandamientos. Entonces aquí tenemos en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, tenemos como Dios le permite ver a Juan ese arca del pacto con los 10 mandamientos, mostrándonos que los mandamientos de Dios todavía siguen vigentes y que desde luego de ninguna manera han sido abolidos, sino representan todavía el precioso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy rapidito, porque ya el tiempo ha pasado muy rápido. Me gustaría, en cierta medida, siendo que Jesús está allí en el santuario celestial, está intercediendo por nosotros, ¿cómo debe afectar esa realidad a nuestra vida práctica? Es una buena noticia. Teniendo a Cristo como sumo sacerdote a nuestro favor, entendemos que nuestra vida está a salvo cuando vivimos con Él. Tenemos un texto precioso en Gálatas 2, con el versículo 20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. Es una esperanza de cual tenemos que prendernos todos las manos de la fe, porque Cristo es nuestra salida para la vida eterna, para la salvación y para vivir para siempre sin pecado, sin consecuencias de este mal que se introdujo por mano de Satanás. Sí, Jesús realmente, como dice Claudia, ¿no?, si todo esto que estamos estudiando, además del conocimiento, que es bueno para nuestra vida, es una realidad, pues solamente nos queda confiar y creer, y desde luego que Jesús pueda ser esta realidad en nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias. Es decir, que Jesús pueda tener hueco en nuestra mente cada día y disfrutar de su presencia en nosotros. Pues sí, queridos amigos, lo cierto es que esa realidad debe ayudarnos a comprender que debemos vivir una vida diferente. Jesús está obrando allí y su Santo Espíritu está aquí para ayudarnos, para capacitarnos, para hacernos mucho mejores. La Biblia, como hemos visto, es un todo. Para comprenderla, no podemos leerla aislando textos o libros. No podemos dejar una parte porque nos gusta menos
y darle prioridad a otras. Porque unas partes esclarecen las otras. El libro de Apocalipsis está íntimamente conectado con el Antiguo Testamento. En especial, sobre todo con el libro también profético, el libro de Daniel. Su protagonista principal, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es Jesús, nuestro Salvador. Lo más importante de este libro no es comprender su simbología, sino comprender el plan de salvación y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y nuestro mejor amigo. Necesitamos comprender el propósito y la estructura del libro de Apocalipsis y entender el papel esencial de Jesús en la historia de la salvación. Podemos acercarnos y relacionarnos con Jesucristo, quien se revela en su palabra, en la historia y en la vida personal de cada creyente. Prestemos atención a la palabra de Dios y obedezcamos sus instrucciones. Pongamos a Dios al principio y al final de todos nuestros proyectos y Él nos ayudará. El libro de Apocalipsis ha sido considerado siempre como un libro misterioso, pero en realidad es un libro esclarecedor. Da sentido a toda la Escritura y pone el broche final a todo el plan de salvación con la promesa del retorno de Jesús. Un libro profético que habla del destino, del mundo y de nuestra propia vida. Os animo, amigos, a descubrirlo. Si queréis profundizar más en este tema, ya sabéis, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Gracias por estar ahí. Y ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros y solicitar gratis el libro El conflicto de los siglos, solamente tenéis que escribirnos a ese mismo correo, hola@hotmedia.es, y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa, amigos. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación de que es un libro incomprensible. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Muchos dicen que deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación y que los misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una consideración menor. Pero Dios no considera así este libro. El libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, especialmente para quienes viven en el final de los tiempos. Debe estudiarse. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro de Apocalipsis y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eterno que están sucediendo alrededor de nosotros. Y otras de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.